En este video vamos a hablar de las características generales y diagnósticas del céstodo Taenia saginata. Esta es una vista sagital del escólex de Taenia saginata, donde podemos apreciar 4 ventosas y la ausencia de un rostelo, motivo por el cual se dice que el rostelo de Taenia saginata es desarmado. Y esta es una de las características diagnósticas de la especie Taenia saginata: presentar el escólex desarmado. Taenia saginata tiene dos sinonimias, una científica que es Taeniarhynchus saginatus y otra coloquial o común que es Taenia de la vaca. Las tres acepciones son aceptadas en la nomenclatura científica. La distribución de la Taenia en el mundo es cosmopolita. Se encuentra en África, Europa, sur y suroeste de Asia y Latinoamérica. En México particularmente, al menos hasta la época de los años 70, era un gusano muy común. Esto es una Taenia que llega a medir hasta 12 metros de longitud. Basta observar para darnos una idea la fotografía de la izquierda, donde podemos observar el tamaño del gusano que sube hasta un palito y baja hasta la cubeta. La estatura de esta persona que está sosteniendo la Taenia debe ser aproximadamente unos 50, quizá unos 40 metros de alto. Por lo tanto, ya podremos imaginarle las dimensiones que tiene este gusano. Y como ya hemos dicho, una de las características diagnósticas de Taenia saginata es que tiene su escólex desarmado. El ciclo de vida comienza en el intestino delgado del hospedador definitivo, que en este caso es el ser humano. En el intestino delgado, el escólex se encuentra unido a la mucosa intestinal y a partir del cuello se estrobila el gusano. En la parte posterior del gusano se encuentran los proglótidos grávidos, los cuales contienen los huevos. Cuando los proglótidos caen al ambiente y son consumidos por el hospedador intermediario, que en este caso son las vacas, la oncósfera migra por todo el sistema circulatorio del hospedador intermediario hasta establecerse en el músculo esquelético de la vaca. Una vez que el ser humano consume los cisticercos viables de esta Taenia, el cisticerco se ancla en el intestino y de ahí emerge nuevamente un gusano adulto y de esta manera se completa el ciclo de vida. La morfología del gusano adulto pues está constituido básicamente por algunas partes que vamos a recordar. El escólex, con fusiones de fijación, el cuello, con fusiones de estrobilación, y el resto del cuerpo que conocemos como estróbilo. El estróbilo lo vamos a dividir en proglótidos inmaduros, proglótidos maduros que se encuentran a la mitad del cuerpo del gusano y proglótidos grávidos que se encuentran en la parte posterior del gusano. El proglótido grávido, para recordar, está constituido por aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. En esta fotografía lo que estamos viendo son los folículos testiculares unidos todos por conductos aferentes, los cuales se van a unir en un único conducto deferente que va a culminar en un órgano eyaculador que denominamos cirro. Este cirro se va a extruir a través de un poro genital común. Y decimos que es un poro genital común porque aquí van a converger aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. Aquí lo que observamos es la vagina que llega hasta un receptáculo seminal, el cual está unido al ovario bilobulado que produce los óvulos, que van a ser fertilizados por los espermatozoides. De ahí migran al ootipo.
En el ootipo se arma el huevo y se suplementa con nutrientes que produce la glándula vitellaria. Una vez armado el huevo, este se almacena en el útero. Los proglótidos grávidos, como bien decía, se encuentran en la parte posterior del gusano. La fotografía que se encuentra a la izquierda, podemos observar un estróbilo con muchos proglótidos. Seguramente estos proglótidos son proglótidos inmaduros, porque los proglótidos grávidos son mucho más largos que anchos. Este de aquí es un proglótido grávido, el cual puede llegar a medir de 1 a 3 centímetros. Hay que recordar que este proglótido grávido, a diferencia de los de Taenia solium, presentan movimiento activo. Y lo presentan porque evidentemente tienen músculos longitudinales y músculos transversales. Pero bueno, una vez que uno tiene proglótido grávido, es conveniente aclararlo, hacer algún tipo de tinción e identificar el útero y las ramas uterinas. Con esto es la segunda característica que podemos emplear para diferenciar la especie del gusano. Los huevos, al igual que los huevos de Taenia solium, pues son redondos, llegan a medir de 30 a 40 micras de ancho y presentan dentro un embrión hexacanto. Y decimos que es hexacanto porque tiene 3 pares de ganchos. Aquí hay 2, 4 y 6 pares de ganchos. Aquí con mucho ojo podremos observar aquí sus pares de ganchos también que tenemos. Esta es una fotografía electrónica de un huevo de Taenia donde podemos observar la oncósfera, la pared radiada y un espacio que vamos a denominar embrióforo. En este embrióforo es donde se encuentran los nutrimentos que van a alimentar al embrión. El cisticerco está constituido por una vesícula llena de fluido vesicular y un escólex. Cuando los cisticercos han pasado mucho tiempo dentro del hospedador y no han sido transmitidos al hospedador definitivo, la respuesta inmune normalmente los llega a calcificar como este y este que tenemos el caso. En mi experiencia, a mí me parece que los cisticercos de Taenia saginata miden más o menos 0.3 centímetros de longitud, a diferencia del cisticerco de Taenia solium que puede medir hasta 0.5 centímetros de longitud. Desde el punto de vista de diagnóstico, pues uno podría identificar el estróbilo y podríamos decir de manera inmediata a través de un examen macroscópico directo que se trata de un helminto del género Taenia. Sin embargo, desde el punto de vista macroscópico, es muy difícil identificar la especie. Aunque habría algunas características como el tamaño del proglótido y si se mueven o no se mueven, nos podrían orientar el diagnóstico. Sin embargo, es muy aventurado con la simple vista poder decir si se trata de una especie u otra especie. Por eso uno normalmente recurre a los exámenes coproparasitoscópicos. A recordar, estos huevos miden de 30 a 40, quizás 50 micras de diámetro y por lo tanto se consideran huevos pesados, por lo que se recomienda hacer exámenes de sedimentación. ¿Qué es lo que le vamos a ver? Le vamos a ver pared radiada, embrióforo y le vamos a ver los ganchos que están dentro de la larva. También se ha hecho estudios donde uno puede determinar anticuerpos a través de ensayos inmunoenzimáticos y evidentemente también hay estudios donde indican que se puede identificar la presencia de antígenos en muestras de heces. Sin embargo, ya sea por macroscópica directa, por coproparasitoscópico o
por serología o por antígenos, no es posible identificar la especie. Hasta aquí podríamos decir que tenemos el mitos del género Taenia. Motivo por el cual es necesario que cuando uno hace el diagnóstico pueda recuperar el Scolex y pueda recuperar proglótidos. Desde el punto de vista macro, en el Scolex podemos identificar que el Scolex de Taenia solium es armado, mientras que el Scolex de Taenia saginata es desarmado. El número de proglótidos en Taenia solium normalmente es de 1000, mientras que en Taenia saginata es de 2000, lo cual impacta en el tamaño del gusano. En Taenia tenemos un promedio de 4, quizás 6 metros, mientras que en el caso de Taenia saginata puede llegar hasta 12 metros. Cuando uno revisa los proglótidos maduros, podemos identificar que el ovario de Taenia solium es trilobulado, mientras que el de Taenia saginata es bilobulado. Y si a uno le gusta contar, podríamos contar de 150 a 200 folículos testiculares en Taenia solium, mientras que en el proglótido de Taenia saginata son de 300 a 400 folículos. En el proglótido grávido podemos identificar que Taenia solium presenta en promedio unas 13 ramas uterinas, mientras que en el caso de Taenia saginata tiene al menos unas 15 ramas uterinas. Pero además, la forma de las ramas uterinas es diferente. En el caso de Taenia solium tiene aspectos dendriforme o como proyecciones de deditos, mientras que en el caso de Taenia saginata las ramas uterinas están como bifurcadas. La gente que ha expulsado proglótidos dice que los proglótidos de Taenia salen ocasionalmente y generalmente unidos en varios, mientras que la gente que ha expulsado proglótidos de Taenia saginata dice que salen de manera frecuente, salen sueltos y con movimiento. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Es importante el diagnóstico porque además de que hay Taenia solium y Taenia saginata de manera nativa en México, ahora hemos importado una Taenia, con esto de la globalización, que se llama Taenia asiática. ¿Cómo diferenciarla? Taenia solium tiene su Scolex armado y Taenia saginata está desarmado, mientras Taenia asiática parece que tiene un rostellum a medio armar. No podemos hacer la diferenciación en proglótidos maduros, pero bueno, salvo que en Taenia solium es trilobulado y en Taenia saginata y Taenia asiática es bilobulado. En los proglótidos grávidos, Taenia solium es hasta 13, mientras que los demás son más de 15. En términos de huevos son indistinguibles, los tres son iguales, pero lo importante radica ahora en la posición del cisticerco en el hospedador intermediario. Mientras que los cisticercos de Taenia solium prefieren el sistema nervioso central, los de Taenia saginata prefieren un músculo esquelético, incluido el corazón, pero los de Taenia saginata prefieren el hígado. Finalmente, ¿por qué es importante hacer el diagnóstico apropiado del gusano adulto? Porque finalmente este diagnóstico va a implicar en el curso de la enfermedad que conocemos como cisticercosis. Si bien el ser humano, al portar una Taenia, puede desarrollar la enfermedad que conocemos con teniasis, la cual tiene problemas gastroentéricos pero no comprometen la vida del hospedador, en el caso de la larva, el cisticerco ocasiona problemas de cisticercosis. Particularmente en el caso de Taenia solium, los cisticercos pueden albergarse en el sistema nervioso del ser humano y con eso ocasionar un problema que denominamos neurocisticercosis con
diferente pronóstico, desde un pronóstico benigno hasta un pronóstico letal. En el caso de Tenia saginata, la vaca es el único hospedador susceptible de estos cisticercos. Por lo tanto, los cisticercos de Tenia saginata no tienen ninguna implicación en la cisticercosis humana, a diferencia de Tenia asiática, que aparentemente los cisticercos tienen un cierto tropismo por el hígado y eso podría ocasionar problemas a nivel de esta víscera. Y el pronóstico, pues en este momento, es reservado. De ahí finalmente la importancia de hacer un buen diagnóstico del gusano adulto.